Bienvenidos al podcast del Poder del Despertar Espiritual con Cristi de la Torre. Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Iván? Muy bien, muy contento, feliz. Un episodio más en este mes de marzo tan coherente. Así es un mes que si no estás regulado, te va a avasallar la energía. Es correcto. Oye, pues ¿te parece el tema que nos han pedido mucho en tu comunidad de que volvamos a hablar sobre la prosperidad y la abundancia que durante, antes y después del despertar espiritual? Muy bien. Hay un momento en el despertar espiritual donde todo lo que pensabas sobre el dinero se rompe, ¿verdad? Sí, y bueno, esa etapa es la noche oscura del alma, porque es un periodo en donde de alguna manera todas esas personas, cosas y situaciones que llegaron a tu vida desde tu supervivencia, desde tu fragmentación, se empieza a colapsar. ¿Para qué? Para que, como dijo Jung, para que vayas a esa oscuridad, para que desciendas al inframundo y puedas conectar con esas partes de ti y completarte, y desde una regulación y desde una coherencia volver a hacer dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, a la mayoría de nosotros se nos colapsa el dinero porque nuestro sistema nervioso central no estaba preparado, ergo, no se sentía seguro para poder contener esa abundancia que teníamos. Y bueno, yo también a lo largo del contenido les he platicado cómo también las finanzas se colapsan, porque la mayoría de nosotros, o sea, no me gusta decir todos, pero que casi todos, basábamos nuestra autoestima en cosas externas, en mi profesión, en mi situación económica, en mi casa, en mi carro, en la ropa que vestía. Entonces todo eso se colapsa, todo eso se va, para que te des cuenta que vales por ti y para que puedas regular el sistema nervioso central, y desde esa regulación y desde esa coherencia poder sostener la gran bendición que el universo, existencia, vida, Dios, como cada quien le quiera decir, te va a dar. Entonces no es casualidad que haya un colapso, que haya una crisis financiera, pero también podría ser que, así como hemos hablado, pues muchos ahí se quedan, ¿no? O sea, no la aguantan o no tienen esta fe en ellos mismos, en el universo, en Dios, como se les quiera llamar, pues no lo aguantan, ¿no? Porque a veces sí, como dicen, llueve sobre mojado en ese aspecto. Sí, y una manera en la que las personas no lo aguantan, así como tú lo mencionas, es precisamente cuando tú vives algo traumático, como es un quebranto financiero o la pérdida de un ser querido, ¿no? Todos estos catalizadores, todas estas situaciones que te va poniendo la noche oscura del alma, todas estas pruebas, pues claro que te va a fragmentar. ¿Por qué? Porque cuando uno vive algo traumático, se te fragmenta la psique, pero se te fragmenta el alma. Por eso en el tema del soul loss yo les hablaba de esto, ¿no? De esta fragmentación. Ahora, cuando estás viviendo todos estos quebrantos en la noche oscura del alma, se da esta fragmentación. Desciendes al inframundo. En esta vida todos vamos a bajar. ¿Por qué? Porque nadie va a estar siempre en sus highs. O sea, la vida son subidas y bajadas. Todos vamos a bajar. Pero lo que es opcional es si te quedas o no. ¿Y por qué las personas se quedan? ¿Por qué alguien se queda ahí? Y cómo, dame un ejemplo, Cristi, de cómo es que alguien se atora en ese proceso con una adicción. Y una adicción no nada más es drogas y alcohol. El sufrimiento también provoca adicción, porque cuando tú estás sufriendo, tú estás en modo resistencia, tú estás peleándote con la realidad. ¿Qué pasa eso? Hablando de tu parte física, hablando del cuerpo, el sistema nervioso central está hiperproduciendo cortisol, adrenalina y cortisol. Se desregula el sistema nervioso central. Entonces, no es que seas adicto al sufrimiento per se, es que hay una adicción fisiológica a la adrenalina y al cortisol. Yeah. Eso es lo que ocurre. Ahora, yéndonos antes de un despertar
creo que hay conceptos que valdría la pena tocar y que ahorita que has hablado algunos de ellos, pero vamos a conceptualizarlo para que esté más didáctico para las personas que nos escuchan y nos ven. ¿Cómo solemos medir el éxito antes del despertar? Pues lo que nos pasaba a todos, o sea, el éxito es cuánto dinero tienes, qué coche manejas, con quién te juntas. Si te juntas con los populares, ¿no? Con gente de dinero, con traes marca de ropa, ¿no? Ajá, o sea, todo lo que el sistema, que es la programación social, te dice que es éxito. Las marcas, el dinero, tus relaciones. Y si se dan cuenta, todos de alguna manera, antes del despertar espiritual, nos manejábamos ahí. Y la función que tiene el despertar espiritual es que cortes con eso, que te des cuenta que tu valor no estaba afuera, que tú vales por ti. ¿Y qué creencias heredamos sobre el dinero de la familia? O sea, padres, abuelos. Pues es que ahí depende mucho en qué tipo de familia hayas crecido, porque no es lo mismo alguien que creció en una familia en donde había carencia de recursos, carencia económica, porque si tú te das cuenta, ahí la narrativa es hay que trabajar mucho, apaga la luz porque va a llegar bien caro el recibo, el dinero no se da en los árboles, oye, tal persona, mira qué rápido prosperó, pues seguramente hizo algo muy malo para que haya prosperado de una manera tan rápida. Va a ser muy diferente los programas heredados en una persona que nació en un núcleo familiar en donde había carencia de recursos, carencia económica, a una persona que nació a lo mejor en una familia en donde sí había. La narrativa es diferente. Si tú te das cuenta, a lo mejor acá la narrativa es júntate con fulanito de tal porque fulanito de tal, su papá tiene mucho dinero y pero a lo mejor alguien que haya crecido con carencia es este esquema de lucha, del dinero cuesta mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es lo que tus padres, es la formación que te están dando tus padres y es pues lo que de alguna manera tus padres vivieron y te están transmitiendo a una familia en donde a lo mejor, y no estoy diciendo que alguien que viene de una familia en donde hubo carencia económica no va a prosperar, ojo, o sea, no va por ahí mi discurso, pero lo que sí te quiero decir es que va a ser más difícil para alguien que estuvo adoctrinado, que el dinero era persíguelo y la suerte se reparte a las 6 y hay que estar en la lucha y trabájale, a alguien que te recibió otro tipo de formación. Pero ahí depende, o sea, ahí tú tienes que ser bien observante en tu familia, o sea, para alguien que quiera detectar, bueno, pues, ¿cuáles son mis creencias alrededor del dinero? ¿Qué se hablaba en tu casa alrededor del dinero? Y por ejemplo, en mi casa sí había, o sea, sí, a mi papá le iba bien, había recurso y todo, pero ahí la narrativa de mi mamá para conmigo era que había ciertas cosas que no eran, que sí eran para ella, pero que no eran para mí. Yeah. Entonces, eso yo cuando era niña, pues cuando eres niño absorbes todo, no cuestionas. Y yo a lo largo de mi proceso de crecimiento y de desarrollo espiritual me fui dando cuenta que yo estaba desconectada del merecimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo decía, es que yo quiero eso. No, eso es muy caro. Eso tú no lo puedes tener. Entonces ahí fue como yo poquito a poquito me fui desconectando del merecimiento por estas ideas con las que me fueron programando, ¿no? Ya en el despertar, en donde podemos identificar muchas veces estos patrones heredados o creencias heredadas, y en este colapso, en la noche oscura del alma, ¿se puede pensar que el universo nos está quitando o nos está desprogramando? Qué bonito como lo estructuraste. Y es que el universo eres tú. Sí, o sea, yo a lo largo de mi contenido les he platicado cómo la divinidad no está separada de ti. La divinidad reside en ti. Entonces, de alguna manera, cuando todo en tu vida está colapsando,
cuando tienes un quebranto financiero, cuando estás en estos momentos de mucha oscuridad, pudiera sentirse como castigo. Y a lo mejor cuando todavía no estás maduro en tu espiritualidad, te sientes como Job, ¿no? Que, ay, Dios me está probando y mira todas las pruebas que me está mandando. Pero cuando ya hay una madurez espiritual, te das cuenta de que eres tú mismo que de alguna manera diseñaste ese quebranto financiero porque tu sistema nervioso central todavía no se sentía seguro para sostener la abundancia. Entonces tuviste que fragmentarte, tuviste que perderlo todo para poder hacer esos ajustes y después poder sostener esa abundancia. Porque, ojo, todos los que pasamos por el despertar espiritual y que pasamos por ese quebranto financiero, cuando realmente haces el trabajo y te integras, te lo regresan multiplicado. Por eso cambia, ¿no? La manera, o sea, ya no ganas dinero igual. No. Que antes en tu vieja identidad. Y incluso no solo en cantidades, sino la manera como lo recibes, ¿no? Cambia. Cambia porque cuando tú ya lo perdiste todo, te enseñas a valorarlo todo. Claro. Y agradecerlo todo. Y agradeces desde 50 centavos que te encontraste en la calle hasta $1,000,000 de pesos. O sea, todo lo ves como un regalo, todo lo ves como una bendición. Dejas, porque esto era algo que yo tenía la palabra en inglés es entitled. O sea, como que yo antes veía, pues es que yo tengo esto porque es lo que corresponde. O sea, como con esta soberbia, ¿sabes? Y después del despertar espiritual es, híjole, qué bendición. Gracias, Dios, por esto regalo que me diste. Y todo es un regalo y todo es una bendición. Y dejas de estar en carencia. Porque fíjense cómo yo les he hablado que la libertad financiera no es, ay, tengo mucho dinero guardado en el banco. No, la libertad financiera es un estado mental. Es cuando te das cuenta que ya lo tienes todo, o sea, dejas de estar en carencia. Y cuando dejas de estar en carencia, pues está regulado y el dinero ya no se siente como algo peligroso, porque a las personas que lo perdemos todo, o sea, si tú en tu camino espiritual, noche oscura del alma, te tocó el perderlo todo, lo perdiste todo, o sea, esto es algo como para alguien que nos esté escuchando y que esté viviendo esto y que no sepa por qué le está pasando. Cuando lo pierdes todo, es porque tu sistema nervioso central no sentía esa cantidad de abundancia que perdiste como algo seguro. Y son estas creencias de, híjole, es que si la gente se entera que tengo mucho dinero, capaz que me secuestran, capaz que me roban. Tienes miedo, estás peleando, están en hiperalerta, hipervigilia. Entonces, por eso es que se colapsa. Por eso es que lo pierdes. E incluso leía el otro día que, aunque si tú tienes como, no, pues es que yo con esta cantidad, porque luego si tengo más lo pierdo, si te llega ese exceso de cantidad, el universo va a confabular para que o te lo roben o tengas un accidente y se vaya ahí. O sea, es increíble cómo... Y aquí quiero pasar a otro tema que a veces no manifestamos lo que deseamos, sino manifestamos lo que somos capaces de sostener. Me encanta como lo dijiste, totalmente. O sea, manifestamos lo que somos capaces de sostener. Si mi sistema nervioso central me da para sostener 10 pesos, eso es lo que yo voy a poder sostener. Claro. Y a lo mejor me van a pagar 50, pero va a llegar un accidente, va a llegar una enfermedad, va a pasar algo en mi realidad y ese dinero se va a ir. Y no es Dios, ¿eh? O sea, quiero aclarar, no es Dios castigándote, es tu falta de coherencia interna. Es que yo creo que, fíjense, hubo alguien que en los videos del mes pasado me dijo de que, yo he seguido tu proceso y antes me gustaba mucho tu contenido y ya estás muy en el personaje, o sea, como si yo no estuviera hablando de verdad. Y es que, y lo que le contesté a esa persona fue, es que pues todos vamos creciendo y vamos evolucionando y a lo mejor antes veían a la mujer
pues que lloraba y que sangraba en público y cuando me dieron el diagnóstico del cáncer y todo lo que me vino pasando, ¿no? Pero llegas a un punto en que a lo mejor no hablas de eso porque estás protegiéndote, porque te estás trabajando, porque lo estás viendo ya no tanto desde el dolor, sino más bien de una integración. Y fíjense cómo yo les llamo compañeros de la evolución, porque pues yo siento que en este camino vamos todos juntos, vamos creciendo y evolucionando juntos. Y si se dan cuenta, la espiritualidad que yo ya estoy compartiendo ya es una espiritualidad más madura, porque ya no es el universo que te castiga, ya es tu falta de coherencia interna, que finalmente pues eres tú tu propio universo, eres tú tu propia divinidad. Y a lo mejor este tipo de discurso, a alguien que andaba buscando esta espiritualidad más rosa, más de un papá Dios allá en el cielo, que venga y que me abrace, pues no le va a gustar. Y eso también está bien. Sí. Sí. Y tú has hablado en el contenido de la vasija, ¿no? La vasija interna. Y precisamente es esto, que va creciendo la vasija, entonces eres capaz de sostener aún más cosas. Y no solo en la prosperidad, sino en esta evolución, pues también empiezas a ver distintas cosas y a expresarlas y a manifestarlas. Y me refiero a manifestar, a compartirlas con la comunidad o con la gente que te rodea, ¿no? Sí, Iván. Y me encanta cómo lo has expresado. O sea, si se dan cuenta, ya la espiritualidad que yo estoy compartiendo ya es una espiritualidad más de soberanía, más en donde tú eres el responsable de todo. Claro. Ya no puedes estarle echando la culpa al universo, a Dios, a la vida, a la existencia. Ya te das cuenta que es tu falta de coherencia interna, que es tu falta de regulación, que efectivamente un sistema nervioso central regulado, pues digamos que la vasija que eres tú, vas a estar preparado para contener la salud, el amor, la abundancia, la prosperidad. Ahora, yo les he hablado como la iluminación es un proceso gradual. O sea, si se dan cuenta, ahorita como que la vida, con todo el clima astrológico y lo que está pasando en el escenario mundial, que es un reflejo de lo que hay en nuestro interior, por eso se habla de un despertar masivo. Inclusive en la portada del Economist de este año se hablaba de eso, ¿no? De un despertar espiritual masivo. Y es que lo que de alguna manera se está presentando en el macro y en el micro nos está llevando a que podamos regularnos, a que dejemos de estar fragmentados. ¿Para qué? Para que dejemos de ser manipulables, para que podamos ser soberanos. Yeah. Ahorita que tocaste el tema del sistema nervioso central, ¿qué papel juega en la abundancia? Todo. El sistema nervioso central regulado es la llave que abre la puerta de los milagros, porque cuando tú estás regulado, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones están alineados, estás en coherencia. Cuando tú no tienes una regulación, tú piensas una cosa, sientes otra, quieres otra. O sea, quieres dinero, pero tienes miedo a perderlo. Eso podría ser, ¿no? O sea, quiero dinero, pero tengo miedo a perderlo. Eso no es regulación, eso es falta de coherencia. Y eso no va a provocar que la abundancia llegue a ti porque tienes miedo de que llegue. Ojo, si tú quieres algo, lo que sea que tú quieras, pero tú tienes miedo de que llegue, va a ser imposible que llegue. Ya sea dinero, ya sea amor, ya sea salud, ya sea que te suban el puesto. Si tú tienes, o sea, quiero que me suban el puesto, pero qué miedo porque me voy a tener que trabajar un chorro y qué incómodo va a ser. Si tú ya estás con ese tipo de pensamientos, ese puesto no va a llegar. ¿Crees que después del despertar espiritual el significado del dinero literalmente cambia? Es decir, ya no, como ahorita dijiste, ya no lo persigues. Claro, o sea, y sí cambia el significado del dinero porque a lo mejor para nosotros antes el dinero era lo necesito. Un apego también. Era un apego, exacto. ¿Por qué? Porque vivo en este mundo y aquí se necesita dinero, ¿no?
Pero cuando tú despiertas espiritualmente y te alineas con Dios, entras en este estado de coherencia, ergo, tienes un sistema nervioso central regulado, pues digamos que estás enchufado con el Banco Universal y ese tiene recursos ilimitados. Y una manera en la que te empiezas a dar cuenta de que ya estás ahí es cuando te dejas de preocupar por el dinero. O sea, cuando tú empiezas a hacer tu vida y empiezas, yo no te digo que despilfarres, pero empiezas a darte tus gustos sin estar preocupado si mañana va a llegar, si no va a llegar, si va a ser un buen mes, si va a ser... No, tú ya das por hecho que el recurso que tú necesitas va a aparecer. Yeah. Cuando tú te metes ahí, el dinero deja de ser un problema. Claro. Para, pues una pregunta desde tu perspectiva, ¿qué es la abundancia para Cristi de la Torre? Para mí muy personal, la abundancia es la libertad de poder hacer lo que yo quiera en el momento en el que yo quiera, y si el dinero es necesario, el dinero aparece. Y qué curioso que me lo digas. Para ti, Cristi, dime qué es la abundancia, porque a mí se me ha configurado muy raro. O sea, mi esquema de evolución se configuró bien raro, porque la gente me puede ver mi carro, puede ver mi casa y puede decir, Cristi tiene mucho dinero, pero yo no tengo mucho dinero. Yeah. O sea, en toda mi vida yo he dicho, yo quiero esto, y el recurso para que eso llegue va apareciendo. Por eso yo a la gente le digo, es que yo soy maga, yo aparezco cosas. Y es que cuando tú estás conectado con el Banco Universal, empiezas a vivir así. Okay. Y con esto no quiero decir que no vas a tener mucho dinero. O sea, si tú quieres tener mucho dinero guardado en el banco, lo vas a tener, pero ya no va a ser como tu motivación. Ya no es la zanahoria y tú el conejo. Exacto. ¿Verdad? Ya no lo estás persiguiendo. Sí, es otra cosa. Sí. Para concluir, me gustaría decirte esta frase y que de aquí tú pues desarrolles, ¿no? El despertar no te quita la prosperidad, te quita la ilusión de lo que creías que era. El despertar no te quita la prosperidad, te quita la ilusión de lo que creías que era prosperidad. Antes del despertar. Antes del despertar espiritual. Y pues sí, porque a lo mejor para mí la prosperidad antes del despertar espiritual era estatus, aplauso. Aprobación de tu familia. Reconocimiento de mi familia, de que, oye, pues todo el tiempo dijimos que esta huerca no valía ni un cacahuete. Mira lo que se convirtió. O sea, de hecho yo escribí el libro para ver si mi papá lo leía. Claro, sí. Fíjate que digo, ahorita platicando en esto, es cierto. O sea, pierdes como que ya es, oye, ¿y qué va a pensar tu abuelo, tu papá, tu mamá? Pues ya no te interesa. Y no por creo yo, ya no es una falta de respeto, es que ya no necesitas esa aprobación, ¿no? No, porque ya estás completo. Sí. Porque esa aprobación ya viene de adentro. Es más, te deja de importar. Claro. Te deja de importar lo que piense la gente, lo que opine la gente. Deja de ser importante. Y fíjate, y hace unos días yo tenía esta plática con un amigo y le dije, es que ¿sabes qué? Yo ya entendí algo. Y me dijo, ¿qué? Le dije, yo cuando empecé esto de hacer contenido y todo este trabajo, ¿no?, que he estado haciendo, era porque yo quería servir. O sea, era mi manera de ofrendar lo que yo sabía a la comunidad. Le dije, pero ahorita ya estoy en otra postura. Y me dice, ¿cómo lo ves ahorita? Y le digo, ahorita lo veo que todo esto es para mí. Yo estoy en mi camino de seguir creciendo, de seguir evolucionando. Si puedo ayudar a alguien, qué padre. Pero todo el tiempo se trataba de mí, ojo, y sin caer en el egoísmo recalcitrante. Sí. Entonces es lo que Gandhi decía, ¿no? Si quieres cambiar al mundo, cámbiate tú mismo. Exacto. Ahora entiendo a mucha profundidad esas palabras. Sí. Y por eso cambia todo, ¿no? Cambian todos los conceptos. La prosperidad, la abundancia cambia, porque pues hoy disfrutas una leche malteada. Ajá.
y no importa el valor, ni dónde te la tomes, ni la foto para Instagram con el fondo de Manhattan o el fondo de París con tu Johnny Rockets de vainilla, sino es yo en mi casa en el momento que yo quiera, disfrutándola, ¿no? Sí, sí. Pues Cristi, muchas gracias por este episodio sobre el despertar y la prosperidad y la abundancia. Esperamos que a tu comunidad les sirva, les haya gustado, les haya guiado, y yo como siempre te agradezco porque aprendo siempre. Ay, gracias a ti, Iván, por un episodio más. Disfruto mucho nuestras charlas. Sí. Y decirle a la comunidad que gracias por su amor, gracias por todo el amor que siempre ponen en sus comentarios. Yo trato de leerlos todos y pues decirles que quiero que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Que les mando mucho amor, que tengan bendecida tarde.